procesos de cambio se reafirmen, se consoliden, se profundicen y otros tengan derrotas o reveses severos. Yo, desde mi particular punto de vista y experiencia, he llegado a la conclusión que no basta con hacer buen gobierno, que no es suficiente con tener excelentes políticas públicas, que no podemos estar satisfechos solamente con reducir los indicadores de pobreza, de exclusión, o proclamar que hemos creado un nuevo estado de bienestar porque ahora las mujeres tienen derechos, los jóvenes tienen derechos, los adultos mayores tienen pensiones, que tenemos programas sociales que alivian la situación de pobreza o de limitación de grandes sectores sociales, o que hemos incluido a grandes contingentes de población que por sus rasgos nacionales, étnicos, estaban excluidos de la participación política y social. Todo eso es sumamente muy importante, pero sin duda alguna que la clave para que un proceso de cambios en una sociedad, en el caso de América Latina, se profundice y de alguna manera se vuelva firme e irreversible, es que realmente nos aboquemos a hacer una revolución de las conciencias, que cambiemos los paradigmas que mueven a las personas en su vida cotidiana. El neoliberalismo y el liberalismo tradicional nos acostumbró a creer que la felicidad de la persona y de la comunidad y de la familia dependen del consumo, de la acumulación de riquezas, de elevar nuestros ingresos, de elevar la extracción de recursos de la naturaleza. Y ese es el concepto que el neoliberalismo nos impone como paradigma, en oposición a otras propuestas que nos indican que para vivir bien no necesariamente necesitamos consumir más, no necesariamente tenemos que atesorar más. El vivir bien, el buen vivir, implica vivir bien con nuestra comunidad, con la naturaleza e incluso con el cosmos. Vivir bien implica estar en armonía, estar en equilibrio con todos esos factores. Y pienso yo que eso tiene que ser parte de este cambio cultural e ideológico, porque la vieja ideología, aunque hay un cambio político, la vieja ideología sigue dominando las mentes de las grandes mayorías. La vieja ideología, la ideología burguesa capitalista, nos indica que hay que consumir más, que tenemos que ver cómo desplazamos al otro, cómo nos metemos a esa competencia feroz para poder tener un mejor estatus de vida. Y deja a un lado las posibilidades de vivir en comunidad, de organizarnos, de reflexionar y planificar de manera conjunta en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Esa revolución de las conciencias, a mi juicio, en algunos países ha avanzado de manera significativa. Y eso es lo que les ha permitido enfrentar esos bloqueos, esas sanciones, esas guerras económicas, esas agresiones de todo tipo que durante años han tenido que soportar. Pienso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ha avanzado hacia un nivel de organización social que se expresa hoy en día en las comunas, que tienen un papel muy importante y yo diría vital en el proceso de la revolución bolivariana. Pienso, por supuesto, en el caso cubano, donde después de décadas de asedio, de agresión y de bloqueo, la organización popular, los poderes populares, son los que finalmente sostienen el proceso. Solemos creer que son los líderes políticos y los partidos políticos que están a la cabeza de estos procesos quienes sostienen el status quo, la dinámica del cambio. Y se nos olvida que en realidad son
las bases organizadas, la sociedad organizada en la comunidad, en la aldea, en el pueblo, en el barrio, quienes finalmente constituyen el soporte de estos procesos de cambio. Por otro lado, vemos en países que han tenido grandes retrocesos e incluso derrotas severas, donde a pesar de que se hicieron buenas políticas públicas, donde a pesar de que se elevaron los niveles de vida y de bienestar para las grandes mayorías, donde se redujeron las brechas en materia de igualdad, en materia de acceso a los servicios públicos, a los servicios sociales, donde se ampliaron los derechos ciudadanos, donde se respetaron los derechos humanos. No obstante eso, hoy vemos que se han instalado o se instalaron gobiernos de derecha, en algunos casos hasta de rasgos fascistas o neofascistas, como sería el caso de Bolsonaro en Brasil o de Bukele en El Salvador. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, pues sucedió de que nos abocamos a hacer un buen gobierno, a combatir la corrupción, a reducir las desigualdades, a crear oportunidades para los más pobres y más rezagados. Pero dejamos de lado este esfuerzo de revolucionar las conciencias, de cambiar los paradigmas de vida. Y la derecha, a través de sus medios de comunicación, a través de sus ideólogos, de sus voceros, de sus centros de pensamiento y por supuesto con el acompañamiento siempre permanente de los Estados Unidos y sus gobiernos, pues hicieron su trabajo ideológico y se dedicaron a la labor de confundir, de engañar, a la labor de desprestigiar nuestros procesos de cambio. De manera tal que los que combatíamos la corrupción, los que combatíamos el despilfarro, los que combatíamos el abuso de poder, pues terminamos siendo perseguidos, en algunos casos hasta encarcelados, como es el caso de Lula en Brasil, por delitos imaginarios o por actuaciones imaginarias generadas desde los medios de comunicación. Y teniendo la derecha a su disposición los aparatos judiciales, pues prácticamente se les volvió fácil el poder golpear la imagen de los líderes sociales y políticos que hemos encabezado los procesos de cambio. Así fue como pudieron encarcelar a Lula, derrocar a Dilma, perseguir a Cristina Fernández, condenar a Rafael Correa, en fin, dar esta contraofensiva reaccionaria que ha echado hacia atrás los procesos de cambio que habíamos iniciado en distintos países. Creo que una gran lección de esta primera ola progresista y que no podemos dejar de lado ahora que estamos en la entrada de un nuevo ciclo igualmente progresista y de avanzada, no lo podemos dejar de lado. Es una lección muy importante. Si nos dedicamos simplemente a hacer buenas políticas públicas, a implementar programas sociales que ayuden a los más pobres y marginados, pero no trabajamos en esa revolución de las conciencias y en la organización popular, en el fortalecimiento de poderes populares, pues todo esto se vuelve sumamente riesgoso de sufrir golpes, de sufrir reveses, porque estos procesos no actúan en el vacío. Estamos enfrentando enormes poderes oligárquicos que controlan medios de comunicación, que controlan los aparatos de justicia, que controlan universidades, iglesias, gremios, y que además tienen el apoyo del imperio, y que hacen un trabajo ideológico desinformando, confundiendo, engañando, poniendo lo blanco como negro y lo rojo como azul.
Y eso pues lleva al debilitamiento de la subjetividad de las personas, que incluso son beneficiadas de múltiples formas por los cambios que han emprendido los gobiernos progresistas. Creo que esa sería, a mi juicio, como la principal lección que deberíamos de sacar de esta primera gran ola progresista en América Latina y el Caribe.